Mi nombre es Miguel Ángel Santillana Solana, abogado corporativo tributario. Buenas noches, buenas tardes, noches, días. No saludo nunca, pero ahora saludo, ¿sí? Vamos a platicar hoy de un tema que en los últimos días o en las últimas semanas ha estado un poquito en boga, ¿sí? En los medios profesionales y empresariales, y es la reforma que hubo a la vulgarmente llamada ley antilavado de dinero, la ley FPIORPI, ¿sí? Y pues el empresariado desde hace algunos años ha escuchado hablar de esta ley famosa. En sus artículos vienen las actividades vulnerables, en el artículo 17 de la ley, ¿sí? Vienen segregadas las actividades vulnerables sujetas a toda una serie de disposiciones que en la ley, en las reglas de carácter general y en el reglamento vienen diseminadas. A manera de introducción, vaya, es una ley muy pequeña, es una ley de lectura fácil, es una ley de pocos artículos. Las reglas y el reglamento pues son relativamente fáciles de su lectura, pero en la práctica, la casuística en la práctica es tremendamente compleja. Su aplicación en la práctica es verdaderamente difícil. La casuística que se da en la práctica lleva a errores, a malas interpretaciones, y pues bueno, hemos transitado con esta ley varios años, casi una década o una década ya, y ahorita se reformó. La reforma entró en vigor, se publica en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de julio, ¿sí? Hace pocos días. Y bueno, hay toda una serie de modificaciones. El sabor que nos deja la presente reforma es que es una ley recaudatoria, ¿sí? Recaudatoria 100%, ¿sí? Las multas son terribles, ¿sí? Son abrumadoramente altas. Ahorita, en los próximos minutos, pues, en los pocos minutos que tengo, no tengo la posibilidad de meterme en profundidad, de diseccionar los artículos de la reforma. El tiempo no me da para ello. Voy a hacer algunos comentarios muy puntuales de la misma, y invito al lector, a mi auditorio, invito al auditorio que me acompaña amablemente en los videos estos, a profundizar en la reforma. Si son sujetos de actividades vulnerables, inmobiliaria, construcción, venta de joyas, fe pública, arrendamiento, ¿sí? Todas esas son actividades vulnerables. Los invito a asesorarse de un perito, de un experto en la materia. Las multas, las sanciones pecuniarias son verdaderamente altas, son muy altas, ¿sí? La autoridad determina sanciones pecuniarias abrumadoras, ¿sí? Esa es la palabra que ahorita que encuentro para darles un calificativo, ¿sí? Vamos a platicar rápidamente de algunas reformas que vienen diseminadas en la ley y que fueron publicadas, como acabo de decir, el 16 de julio en el Diario Oficial de la Federación. Se reforma el artículo 400 bis del Código Penal Federal, que habla de los recursos de procedencia ilícita, ¿sí? Hay reformas profundas y otras no tanto. El artículo, hay algunas
reformas al artículo 18 de la ley que habla de las obligaciones, ¿sí? Algo que pues llama mucho la atención de la reforma es la identificación del beneficiario controlador. Cambia la tesitura anterior en la ley anterior a cómo se manifiesta en la reforma. Se tiene que conocer de manera directa, ¿sí? Al cliente y al beneficiario controlador, ¿sí? Bueno, y dice uno, bueno, ¿cómo vamos a conocerlo? El legislador o la autoridad nos está atribuyendo carácter de institución financiera al particular cuando no lo tiene. Entonces se modifica totalmente el concepto de beneficiario controlador como tal. Se debe de identificar plenamente con documentos, con documentación, y no nada más hay que tener el documento de identificación y los involucrados en la operación como tal. Otro punto es, se reduce el umbral de poder de voto del beneficiario controlador dentro de la moral y baja el porcentaje del 50 al 25%. La sociedad mercantil debe de identificar al beneficiario y publicarlo en la página de la Secretaría de Economía, ¿sí? Se modifica el concepto como tal de persona expuesta políticamente. La Secretaría de Hacienda publicará quienes se consideran como tales. Los desarrollos inmobiliarios ya son actividades vulnerables como tal. Otro punto es la reducción de umbrales, ¿sí? Las criptomonedas o activos virtuales, el umbral baja de 645 a 210 UMAS. Los fideicomisos, el umbral baja de 8.025 UMAS a 4.000. Y en las transmisiones de derechos reales, en la fe pública, de 16.000 a 8.025 UMAS. Va a haber una revisión anual de monitoreo. Hay algunas actividades vulnerables que van a tener que llevar por Ministerio de Ley un sistema automatizado de monitoreo, y esto pues va a incrementar el costo del mismo. Hay un costo administrativo para las actividades vulnerables, los manuales, el enviar los avisos, la acumulación, y esto, el costo administrativo de la empresa sujeta a actividades vulnerables va a incrementarse. Bueno, ahí va a tener en algunas actividades, joyería, blindaje, inmobiliarias, fe pública, va a haber un proceso de selección y capacitación al personal en materia de PLD. Va a haber obligaciones frente a bienes fungibles que sean de alto riesgo para la Secretaría de Hacienda. Incluyen consignaciones judiciales y depósitos en efectivo, sobre todo para instituciones bancarias. ¿Qué faltó? ¿Qué faltó en la reforma? El dar un marco normativo en PLD para eventos masivos, conciertos, partidos políticos,
hogares de abastecimiento en efectivo, instituciones de educación privadas, asociaciones religiosas, etcétera, ¿sí? Hay un punto en la ley que vale la pena mencionar. El artículo 55 se modifica y este es, pues vaya, un punto que no puedo dejar pasar. La reducción de multas, ¿sí? La lectura del artículo 55, como queda hoy día, dice: la Secretaría de Hacienda se abstendrá de sancionar al infractor por única ocasión el total de las infracciones en que incurra, siempre y cuando cumpla de manera espontánea y previa al inicio de las facultades de verificación de la Secretaría. Entonces, vaya, la premisa es siempre y cuando cumpla de manera espontánea y previa al inicio de las facultades de la autoridad y reconozca expresamente su falta. Antiguamente, la redacción del artículo dice de que se trate de la primera infracción. Hoy día dice el total de las infracciones. Entonces, de la redacción del artículo 55 sentimos que es muy positiva. Yo una vez más insto al auditorio que pues mes a mes me hace el favor de escucharme, de que si es susceptible de algún tipo de actividad vulnerable de los que vienen en la ley, se asesore del perito, ¿sí? Del especialista en la materia, para no incurrir en sanciones pecuniarias que pueden ser muy altas.